Gloria a Dios. Nos hemos estado gozando con las predicaciones acá que nos han dado los hermanos. Y dice así, Hechos 11:19. ¿Están ahí mis hermanos? Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Gloria a Dios. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 22 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, los cuales en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Gloria a Dios por su palabra. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, aquí vemos cómo el evangelio empezó a ser predicado en todos los lugares. Aquí nos habla de Antioquía, una ciudad bien especial, ¿sí? Era la capital de la provincia romana de Siria, fundada por Seleneuco I, hijo del general Antíoco. Era una ciudad muy importante, mis hermanos. No olviden que aquí el contexto nos habla que cuando mataron a Esteban, apedreado, que ahí estaba Pablo en ese instante, la iglesia, a muchos de ellos les tocó salir. Pues alguien dirá: no, ellos salieron por temor a que sí, también de pronto iban a correr con la misma suerte. Pero aún así estos hermanos salieron con la misión, mis hermanos, de llevar la palabra de Dios. A veces pasan circunstancias difíciles, complejas, y uno no sabe el por qué, y uno se pregunta: Señor, ¿por qué esta situación? Pero uno no sabe realmente qué hay detrás de muchas cosas. En este caso muchos dirán: no, nos tenemos que ir porque nos van a matar aquí. Pregunta que ellos, guiados por el Señor, llegaron a otros lugares, gloria a Dios, a llevar el mensaje de Cristo, amén, a llevar el mensaje del Señor. Por algo la palabra dice, sí, que los que aman a Dios, amén, todas las cosas les ayudan a bien, amén. Ellos aquí, por causa de la persecución, fueron ¿a qué? A otros lugares. Y llegaron a un lugar muy importante, a la ciudad de Antioquía. ¿Amén? En esa época estaba el Imperio Romano controlando toda esta parte del mundo. Y se habla que Antioquía era como la tercera ciudad en importancia del Imperio Romano. Estaba Roma, capital, estaba otra ciudad que se llama Alejandría, y estaba Antioquía.
y ellos llegaron allí. Dice que llegaron allí a predicarle inicialmente a los judíos, pero había otros hombres, ¿sí?, de Chipre, de otras zonas allí, que igual llegaron y le hablaron a todo el mundo. El evangelio, mis hermanos, es para todo el mundo. ¿Amén? La obra redentora se estableció para todo el mundo, para todas las naciones, como le dijo el Señor. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Cuando ellos llegan allí, hay algo bien importante. Siempre que llegan a un sector, a un sitio, a una ciudad, y el evangelio empezaba a crecer, ellos daban orden allá a Jerusalén, donde estaban los discípulos, y les decían: mire, acá está sucediendo esto, esto y esto. Por lo general, cuando acontecía eso, de Jerusalén salían unos emisarios a apoyar esos lugares. ¿Con qué propósito, mis hermanos? Los que estaban allí en Jerusalén, no olviden que ellos son los que recibieron el impacto del Espíritu Santo cuando estaban allí, ¿sí?, en el aposento allí, que llegó el Espíritu Santo y los bautizó, y fueron ellos llenos del Espíritu Santo. Ellos, cuando escuchaban que cierto sitio el evangelio estaba creciendo, enviaban, como quien dice, refuerzos allá, enviaban, como quien dice, fuego, enviaban allá, para que esas iglesias, amén, fuesen apoyadas y fuesen fortalecidas. Y aquí la importancia del fortalecimiento de la iglesia con el poder del Espíritu Santo, amén, que estaba en estos discípulos que se encontraban allí en Jerusalén. Nosotros vemos que eso sucedió cuando Felipe llevó el evangelio a Samaria. Igual dio nota, informó que en Samaria está el evangelio, está creciendo. Entonces mandaron ¿a quién? Mandaron a Pedro y a Juan a apoyar, ¿ven? Hombres llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, que estuvieron allí cuando el Espíritu Santo descendió ahí en Pentecostés. Esos hombres fueron y reforzaron allá, y eran iglesias, mis hermanos, que se fortalecían espiritualmente, porque siempre el propósito era ese. Se fundó la iglesia, hay creyentes, mandemos la unción del Señor allí. Igual pasó aquí en este caso. Cuando se enteraron allá en Jerusalén que en Antioquía el evangelio estaba creciendo, enviaron a un hombre tremendamente lleno de Dios, que era ¿quién? Bernabé. Amén. A Bernabé lo mandaron allá. Aleluya, un hombre, dice la palabra de Dios, que era lleno de la presencia de Dios. Sí, un hombre justo, temeroso de Dios, y él fue a respaldar a Antioquía, una ciudad multicultural, una ciudad donde convergían muchas rutas comerciales, y una ciudad muy importante. Habían judíos, habían griegos, romanos, en fin, era una ciudad muy importante. Económicamente era una ciudad fuerte también en esa área. Y entonces los discípulos enviaron desde Jerusalén, enviaron a Bernabé, y Bernabé les apoyó. Pero Bernabé sabía de Pablo, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén. Bernabé sabía de Pablo. Pablo se encontraba en Tarso. Aleluya. En Jerusalén recibió amenazas y salió y se fue para Tarso. Estando en Antioquía, Bernabé se acordó de Pablo, sabía el propósito que Dios tenía con Pablo y lo apoyó y fue por él. Amén. Porque cuando Pablo llegó a Jerusalén, una vez que él estuvo allá en Damasco y el Señor se le mostró, él llegó a Jerusalén y le tenían temor y le tenían miedo a Pablo. Pero el Señor le puso allá a Bernabé, como nos contaba ayer la pastora. Bernabé significa consolador, no, que consuela. Y ese Bernabé estuvo allí con Pablo, gloria al Señor, y lo apoyó, y fue y se lo presentó a los otros discípulos. Le dijo: mire, Pablo era así, pero el Señor ha obrado en él. Y Pablo está dando testimonio vigoroso de parte del Señor. Así que, mis hermanos, ese Bernabé fue a Tarso
y se llevó a Pablo a Antioquía. Antioquía se convirtió como el centro del cristianismo en esa área del mundo, mis hermanos. Habla de dos Antioquías. Está esta Antioquía más arriba de Jerusalén, pero hay otra ya en Asia, pues, lo que hoy es Turquía, y hay otra Antioquía que se llama Antioquía de Pisidia, que queda mucho más hacia arriba. Luego, allí en Antioquía se formó una iglesia muy grande, muy fuerte, muy poderosa, creyentes de todo tipo, pero la mano del Señor dice que estaba con esos creyentes y el impacto que causaron en la ciudad fue tremendo. Más y me que estuvo Pablo allí con Bernabé y alrededor de un año estuvieron allí, mis hermanos, y fue una bendición para esa iglesia. Se hizo fuerte, se hizo poderosa, aún económicamente era una iglesia bendecida, pero llena del poder de Dios. Hoy necesitamos eso, mis hermanos. Nosotros estamos llamados como hijos de Dios a llevar el evangelio, a llevar la palabra. Pero usted nota que siempre era el Señor acompañándoles, era el Espíritu Santo guiándoles, era la presencia de Dios en ellos. La palabra de Dios dice que siempre que ellos salían, el Señor confirmaba la palabra que ellos decían. La palabra que ellos declaraban era confirmada con el Señor le añadía allí señales, prodigios, milagros. Dice la palabra de Dios que Pablo hacía grandes milagros por la mano del Señor. Amén. Entonces la iglesia necesita de eso, mis hermanos. Para hacer la obra que nos han llamado a hacer, necesitamos que la mano del Señor esté sobre nosotros. Que la mano del Señor esté sobre tu vida y esté sobre mi vida. ¿Para hacer qué? Efectivos, mis hermanos. Para llevar un proceso efectivo de evangelización, un proceso efectivo de toque, de conversiones reales, necesitamos que la mano de Dios esté sobre nosotros. Lo digo por experiencia propia. Ese joven que a mí me ministró ese día, la mano del Señor estaba sobre ese joven, porque apenas yo recibí el toque del Señor a través de ese joven, mi espíritu, todo lo que hay en mí, se soltó, se liberó de cosas, de ataduras, de cosas que habían en mí. La mano del Señor estaba sobre ese joven, gloria a Dios, y hoy estoy yo acá. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos eso, mis hermanos. Necesitamos eso, hacer la obra del Señor acompañados por la mano del Señor, acompañados por la presencia del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que los guiaba a ellos. Bernabé y Pablo, luego en el capítulo 3 estaban en Antioquía de Pisidia. Desde allá el Señor los envió y los separó a la obra del ministerio que los tenía programados. Pero ¿es por quién? Por dirección del Espíritu Santo. La obra, mis hermanos, hay que hacerla bajo la dirección del Espíritu Santo. No en nuestras fuerzas, amén, no en nuestra carne, sino en la dirección y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahí seremos efectivos, mis hermanos. Allí serán los toques tremendos, allí serán los toques maravillosos que el Señor opera y hace grandes cosas. Amén. Ahora que pasó en el mes de diciembre, que tuvimos una reunión del presbiterio ahí en Puerto Tejada, conocí una mujer de Dios que me impactó mucho. Una mujer de Dios que hoy en día es una evangelista y estuvo allá en Tierra Adentro con la pastora, con la pastora Pachita. Esa mujer nos contó ahí a los que estábamos reunidos un testimonio muy especial. Esa mujer fue pues muy religiosa antes de conocer a Cristo. Se enfermó. El médico le dijo: usted no tiene ya salida a su vida ya está del otro lado, sus órganos de aquí, su útero, todos se lo sacaron, su matriz, y usted pues
tiene mucho problema y usted no va a vivir. Váyase para su casa. Esta señora, la hermana me cuenta que un día ella estaba allá y le dijeron, vea que si usted quiere que oren por usted. Y yo, ¿qué es orar? Yo orar no sé eso qué, yo sé de rezar. Pero al fin y al cabo, y una mujer de esta casa, gloria a Dios, llena de la presencia del Señor, fue a ministrar a esta mujer. Y esta mujer cuenta que cuando la mujer de ellos de esta casa fue a ministrarle, le impuso manos. Esa mujer dice que de ella salió algo y que se metió a la mano de esa hermana, pero de la mano de esa hermana salió algo que se metió a ella y sintió como fue libre en esa hora. Sintió una sanidad poderosa. Y hoy en día es una mujer, gloria a Dios, que predica a Cristo, una gran evangelista. La mano de Dios estaba sobre esa mujer que es usada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Ven? Un evangelio, mi hermano, que impacte. ¿Ven? Un evangelio que toque, que cambie, que ministre las vidas. Eso es lo que necesitamos para ser mucho más efectivos en la obra que el Señor nos ha encomendado. El Espíritu Santo está al lado de nosotros, gloria a Dios. Bendito el Espíritu Santo que está con nosotros todos los días. Somos templo de Él, mis hermanos. La iglesia ha de andar en santidad, dando honor al Espíritu Santo, como una persona que es. Amén. El Espíritu Santo tiene cualidades de una persona. La palabra dice que se contrista, ¿sí? Que tiene voluntad. Amén. Que no se le puede mentir, que se va, que se pone triste, como quien dice, como que tuviese emociones. Hemos cometido un error, mis hermanos. Hemos cometido un error con el Espíritu Santo. A veces le vemos, mis hermanos, como que si fuese un objeto más de culto. ¿Por qué? Sí, mira, ¿por qué? Porque es que no lo hemos visto como tal. Simplemente empezamos a decirle cosas como esta: mañana es el culto, Espíritu Santo, ven acá, haz esto. Espíritu Santo, llega allá, hazte presente allí, ¿sí? Haz esto. Empezamos como a pedirle cosas. Ve, toca ese. Espíritu Santo, ven aquí, obra con él, haz esto, haz una cosa, haz la otra, como que si fuera un objeto más. Y nos olvidamos de él. Y a la siguiente reunión hacemos lo mismo. Y durante el día o esa semana no nos dirigimos en absolutamente en ninguna manera hacia él. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 13, 1, 14, que es necesario tener esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Ven? Él, aleluya, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. Le corresponde a la iglesia, aleluya, tener esa comunión con Él permanente, a diario. No cada vez que estamos en un servicio, no cada vez que estamos en una reunión acá y Espíritu Santo, ven, ahora ven y haz esto. El domingo lo tenemos por aquí, lo tenemos por acá, pero el lunes nos hemos olvidado de Él. El martes no le hemos dicho absolutamente nada. El miércoles, ay, Espíritu Santo, ¿verdad que estás tú? Ven, haz esto. Lo tenemos como que si fuese un objeto más, un instrumento más. No, mis hermanos, Él es Dios. ¿Ven? Él es Dios. Es necesario, mis hermanos, tener esa comunión con el Espíritu Santo para hacer la obra que el Señor nos mandó a hacer. Es importante decirle: Espíritu Santo, hoy guíame hacia aquel que necesita una palabra. Hoy guíame tú, Señor. Hoy muéstrame a dónde tengo que ir, a quién tengo que hablarle. Hoy, Espíritu Santo, muéstrame quién está ahí en angustia y llévame ahí, muéstramelo, aunque sea en sueños, pero muéstramelo, Señor. ¿Usted sabía que el Señor habla mucho en sueños?
y que nosotros no tenemos esa cultura. Mire estos dos versículos, mis hermanos. Mire lo que dice Job. Lo importante que es buscar y tener comunión con el Espíritu Santo y que nos muestre aún en sueños cómo debemos de actuar, a quién debemos de ir. Él lo ve y lo sabe todo, quién está en angustia, quién está en preocupación. Aún en sueños, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía y nos conduce, amén, y nos guía y nos conduce a toda verdad. Job 33:15, mire lo que dice aquí. Estamos hablando de cómo hacer la obra más efectiva, la obra que el Señor nos mandó a hacer. Dice Job 33:15. Dice así: por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces, aleluya, revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Gloria al Señor. O mire lo que dice Números 12:6. A mí me impacta mucho esto. ¿Qué números usted ve aquí? Cómo está Moisés y sus dos hermanos, o su hermano Aarón y su hermanita María. Y ellos en algún momento hablaron mal de esa autoridad. Y el Señor los reprende por hablar mal de la autoridad. Dice así, Números 12:6. Estamos hablando de ese conflicto que había entre María con Aarón y su hermano Moisés. Dice así: y él les dijo, hablando del Señor, y él les dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mí, siervo Moisés? Aquí vemos un caso muy particular. La hermana de Moisés y su hermano hablaron mal de él porque él estuvo se casó con una mujer, dice, cusita, y a ellos no les pareció y hablaron de eso y murmuraron. El Señor dijo: mire, yo a los hombres les hablaré así, les hablaré por sueño, por visión, pero a este Moisés, cara a cara voy a hablar con él. Aquí nos muestra la palabra que el Señor puede por sueños aún revelarnos en esa dirección que tenemos de parte del Espíritu Santo. Aún en sueños nos puede decir: ve, haz esto. Yo tendría que decir: Espíritu Santo, tengo que hacer la obra, me corresponde hacer la obra. ¿A quién me vas a llevar? ¿A dónde me vas a guiar? Muéstrame, indícame, háblame, aún por sueño, como dice aquí tu palabra. Para hacer que, mis hermanos, efectivos, la obra del Espíritu, la obra que nos mandaron a hacer, tiene que ser efectiva con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Eso hicieron los hombres y mujeres de Dios. Pablo le decía ya a los corintios, decía: miren, no es con palabras, ¿ven? Se requiere de poder, ¿ven? De poder. Necesitamos eso, mis hermanos, para ser más efectivos en la obra que el Señor nos mandó hacer. Y a todo el mundo. Una vez en la empresa donde yo laboré muchos años, el jefe nos llamó pues y me llamó ahí también. Me dijo: ve, ustedes, Hernán, que buscan de Dios y que son temerosos, oren por mí, por mi familia. Son gente adinerada que igual tiene problemas como cualquiera. Y a veces vienen esas circunstancias tan complejas que les toca ir y buscar ayuda del cielo, porque hay situaciones que solo el cielo, mi hermano, tiene respuesta. ¿Ven? Solo el cielo tiene respuesta ante esas situaciones. Este Señor me dice: ve, Hernán, oren por esto, pasa esto y esto en mi familia. Y yo: sí, vamos a orar a Dios para que el Señor intervenga. Le dije yo a este hombre: vamos a buscar de Dios para que Dios intervenga. Y preciso, uno de estos señores de esa familia
tenía una situación con su papá, y lo difícil de eso era que este señor lo mostraba a todos los en esa compañía, y era muy penoso enterarse de situaciones personales y que nosotros nos estuviéramos enterando. Y Dios mío, esto no puede ser así. Voy a hablar con este hombre. Pero antes de hablar con este hombre, con esta persona que estaba haciendo eso, este hombre, estando en la ciudad capital, un día tuvo una situación muy compleja con su salud y casi se muere este hombre, al punto que tuvieron que llegar y reanimarlo, porque ya estaba casi que se moría este hombre. Cuando yo lo llamo, le digo: mira, lo que pasó esto, ten presente esto. Te lo digo porque lo dice el Señor, lo dice en su palabra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No está bien lo que se está haciendo en deshonrar a tus papás. Eso no se hace, son tus papás. Este hombre me dijo: sí, ingeniero, está bien, voy a ver cómo hago. Dios obró en ese hombre, aleluya. Y ese hombre después buscó al Señor de una forma un tanto diferente, pero buscó a Dios. Se dio cuenta que las cosas de Dios son reales. ¿Ven? La palabra de Dios dice: honra a padre y a madre. Puede ser lo que sea, pero hay que siempre, mis hermanos, tener presente lo que Dios dice. ¿Ven? En las empresas tenemos que ser siempre proactivos, mis hermanos. A veces no hay mucha posibilidad, pero creyentes que están allí en las empresas, hagan reuniones de tipo entre ellos, como una especie de células, ¿sí? En esa ocasión habíamos varios creyentes y nos reuníamos allí. Habíamos escogido los viernes al mediodía, nos empezamos a reunir los creyentes, a orar, y créanme que ahí llegaban compañeros de trabajo a pedir oración, a pedir ayuda, y ahí aprovechamos y le dábamos la palabra, gloria a Dios. Y después de ellos empezaban a ir a sus distintas iglesias. Podemos hacer un trabajo de una u otra forma, pero siempre estar allí, estar llenos de la presencia de Dios, y que el Señor obre, mis hermanos. Una vez uno de los jefes tenía una enfermedad muy tremenda, un cáncer de estómago, mis hermanos. Cosa tan tremenda es, cosa que en semanas se lleva a la gente. Y llegó la noticia que lo iban a operar. No, pues vamos a orar. Los creyentes dijimos: vamos a orar. E invitamos a todos allí, gerentes, todos gente ahí, y nos cogimos de la mano. Miren, ore usted, y gloria a Dios. Y empezamos a clamar, todos ahí, creyentes y no creyentes, juntos, unidos de la mano, clamando para que el Señor interviniera en ese hombre. Gloria al Señor, que el Señor, esa operación que le hicieron a este hombre aquí en el vientre, ese cáncer, gloria a Dios que salió bien, mis hermanos. Ese hombre el Señor lo sanó, gloria a Dios. Donde hay creyentes, ahí el poder de Dios se tiene que manifestar, mis hermanos. Amén. Tenemos que, como hijos de Dios, mostrar esa luz, mostrar que somos distintos, que somos diferentes, no combinarnos allí, como decía nuestro pastor en estos días, que a veces en las empresas, en los lugares, ese creyente es igualito a uno, y no a uno común y corriente. No, hay que mostrar que, mis hermanos, diferencia. Amén. Hay que honrar a Dios, hay que honrar la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Amén. Creyentes genuinos, creyentes que verdaderos. Dios obra, mis hermanos, mientras estemos conectados con la presencia de Dios, con la presencia del Espíritu Santo. El Señor va a guiar, va a conducir, nos va a llevar a las distintas lugares, situaciones, amén, para ser allí luz, amén. Que sepan que tú eres diferente, que tú eres distinto, y que cuando haya una necesidad, porque esas necesidades van a estar, van a llegar, que puedan decir a ti: usted ore, usted venga, guíenos en oración, amén. Usted que es luz. Pero si no ven eso, si nos ven distintos, pues no nos van a llamar, no nos van a decir absolutamente nada. Y siempre tener de parte de Dios una palabra
para darle a estos hombres y a estas mujeres que aún no conocen, mis hermanos. Entonces, volviendo acá, en Antioquía se creó una iglesia muy grande, muy fuerte, muy poderosa. Allí dice que llegaron en una ocasión hombres de Jerusalén, entre ellos un profeta, llegaron maestros, llegaron hombres llenos de Dios, y llegó un profeta, Ágabo. Ese declaró una profecía allí y dijo que dentro de poco iba a haber una hambruna, una hambre en toda esa región. Dios, mis hermanos, siempre tendrá un hombre con palabra. Aleluya. Para hacer la obra de Dios necesitamos hombres y mujeres con palabra de Dios que impacten, mis hermanos. Hombres y mujeres con dones del Espíritu Santo. Hombres y mujeres, aleluya, que causen un impacto. Amén. En el momento de hacer la obra del Señor. Este hombre profetizó que iba a acontecer, y en cierta manera la iglesia se preparó, envió un apoyo a los creyentes de Jerusalén. Dice que por intermedio de Bernabé y de Pablo. Mis hermanos, necesitamos iglesias llenas de sabiduría para hacer la obra de Dios. Así como necesitamos llenos de el poder de Dios, también esa sabiduría para hacer la obra de Dios. Allí en Antioquía sucedió algo bien especial. Allá habían pues gente de todo tipo, ¿sí? Era una ciudad multicultural. En alguna ocasión Pedro y algunos creyentes fueron allá a Antioquía, y pasó algo que la Biblia lo narra y que para muchos pues puede causar algún tipo de confusión. Pero lo que pasó allí era que Pablo quería enfatizar, mis hermanos, que aquellos hombres y mujeres que en este caso eran no judíos, había que darles a entender que la salvación, que la justificación solo vendría por la fe en Cristo Jesús, que no necesitábamos nada más. ¿Amén? Que no necesitábamos ni siquiera cambiar nuestras costumbres culturales. Solo con la fe en Cristo Jesús podríamos ser ¿qué? Salvos. Vamos rápidamente, mis hermanos, ahí a Gálatas capítulo 2. La iglesia tiene que ser sabia a la hora de llevar la palabra de Dios. ¿Qué pasó aquí en Gálatas capítulo 2? En Gálatas 2 estaba Pablo allí en Antioquía, pero alguna vez Pedro fue allá y se estaba formando un conflicto. Gálatas capítulo 2. Vamos a leer, mis hermanos, desde el versículo 6. Gloria a Dios. Gálatas 2, verso 6 en adelante. Está hablando el apóstol Pablo: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado al evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas o Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Verso 11. Pero cuando Pedro
vino a Antioquía, no se olviden que era una ciudad multicultural, muchas culturas, muchos idiomas, mucha gente allí. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de los gentiles, algunos con los gentiles, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será ¿qué? Justificado. Entonces hay que tener mucho cuidado, mi hermano, mucha sabiduría a la hora de llevar el mensaje. ¿Qué pasó aquí? Llegaron a Antioquía, Pedro y unos cuantos allí. Un instante que Pedro comía con los gentiles de ahí en Antioquía. Pero en un instante que llegó Jacobo, creo yo que ese no sería el hermano de Juan, porque el hermano de Juan fue asesinado. De pronto será Jacobo el otro, que sí se cree el hermano de Jesús. Tenía pues como el punto de decir que todos tenían que ser circuncidados y que tenían que cumplir muchos elementos de la ley. Entonces Pedro veía pues que Jacobo como que no los miraba bien, porque se habían sentado con estos hombres de ahí en Turquía. ¿Y qué hizo Pablo? Dijo: Pedro, no está bien lo que tú haces, lo que tú estás haciendo. Dejemos que esta gente, aleluya, solo crea en Cristo Jesús para salvación. Amén. Entonces tenemos que tener esa sabiduría, mis hermanos. Hay muchas culturas, hay muchas creencias, hay muchas costumbres en pueblos, en ciudades. A la hora de llevarle el evangelio, tenemos que de una u otra forma, aleluya, compaginarnos con esas culturas y llevarles ese mensaje de que Cristo es el único, aleluya, que por la fe en Él somos salvos, mis hermanos. Amén. Por la fe en Él, por la fe en Cristo Jesús, no por obras. Amén. No por obras. No es que el hecho que vamos a Cristo el Señor, entonces tenemos que toda la cultura judía venir y meternos allí forzosamente. No, mis hermanos, acá caleñitos como tal, Cristo vive, aleluya. Los del Pacífico, me alegra cuando tienen sus danzas, pero glorifican a Dios con sus danzas. Gloria a Dios. Amén. Amén. Solo eso, Cristo, nuestra fe en Él nos hace salvos. Solo la fe en Cristo Jesús nos hace salvos. Este conflicto fue un poquito fuerte. De hecho, en el capítulo 15 se habla que hubo un concilio para poner claras las cosas. Fue necesario reunir a toda la iglesia y poner claras las cosas. Y obvio, los de Antioquía, sí, amén, fueron allá, mandaron su comisión a Jerusalén. Todos se reunieron y bueno, pidieron dirección al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pidieron dirección al Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la respuesta del Espíritu Santo? Vamos allí al capítulo 15 de Hechos. Fue necesario hacer un concilio, o sea, una reunión, aleluya, de la iglesia para definir
estas situaciones y que todo el mundo lo tuviese claro. Seguro más adelante nos van a hablar de esto aquí en el ayuno. Pero en Hechos 15, 20, ¿qué nos dice la palabra? Fue necesario un concilio para tener claro, mis hermanos, y tener la sabiduría a la hora de llevar el mensaje de Cristo el Señor. Amén. Nos corresponde tener esa sabiduría y nos corresponde estar llenos de qué, de su presencia. Entonces dice así la palabra. ¿A qué conclusión llegaron en este concilio? Pero rodeándole los discípulos, 15:20, dice así: sino que 15:20 dice: sino que se les escriba que se aparten. La conclusión que llegaron fue eso, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Igual en el 29, ellos mandan una comisión a Antioquía diciendo: ¿qué es lo que hay que hacer? Que os abstengáis de sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Por directriz del Espíritu Santo, dijo: ustedes solo enseñan a la iglesia esto. No se metan con las costumbres, no se metan a judaizar allá a los gentiles. Dígales que dejen la fornicación, que dejen los sacrificados a ídolos. Cuando aquí habla de que ahogado, entendería yo que se trata de contaminaciones, y que se abstengan de comer sangre. Eso fue el mandato, y dice la palabra es que eso fue lo que dijo el Espíritu Santo que hicieran. Entonces tenemos que tener sabiduría, mis hermanos, cuando llevamos el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Siempre ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y no causar estos choques con distintas culturas, costumbres que se dan en los pueblos. Amén. Necesitamos tener esa sabiduría para llevar un mensaje guiados por el Espíritu Santo, de la mano del Señor, que la mano del Señor esté en medio de nosotros, y en medio aún de esa costumbre, en medio de esa cultura que tenga las distintas personas, llevar a Cristo, decirle que solo la fe en Él, aleluya, nos hace salvos, que no es necesario acudir a otro, acudir a quizás que va a interceder por mí. No, solo Él. Amén. ¿Solo qué? Solo Cristo. Amén. Solo Él. Gloria a Dios, mis hermanos. Entonces la iglesia se puso las cosas en claro. Puso las cosas en claro. Amén. Esta iglesia de Antioquía, fuerte aún en la economía, envió a los de Jerusalén su ayuda, cosa que la iglesia siempre ha tenido y ha de tener: ayudar al necesitado. Amén. Como lo hace esta casa. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, necesitamos eso, decirle al Espíritu Santo que obre, aleluya, que nos hable. Amén. Aún en sueños, que nos muestre. Espíritu Santo, guíame esta semana. ¿A quién voy? Esta semana, ¿a quién me vas a llevar? ¿A dónde me vas a llevar? Vamos, Espíritu Santo, dime esta semana, ¿a quién me vas a colocar allí? ¿Sobre quién me dirijo? Muéstramelo. Necesitamos hacer la obra que el Señor mandó a hacer, mis hermanos, con la dirección del Santo Espíritu de Dios, para ser más efectivos. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Gloria al Señor. Amén. Siempre será necesario la dirección del Espíritu Santo, mis hermanos. Amén. Vamos a hacerle al Espíritu de Dios que nos conduzca, que nos guíe aún más. Que esto sin Él es difícil, que sin Él es poco efectivo, que necesitamos de su mano sobre nosotros. Amén. Vamos a decirle al Espíritu Santo: ven, ven y lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname de tu presencia, Señor. Vamos a decirle al Espíritu Santo: lléname para hacer tu obra.
Espíritu, Oh, gloria a Dios. ven Oh, gloria a y Dios. lléname, Señor, Oh, gloria a Dios. con tu preciosa unción. Sí, mi Dios. Ven, Sí, mi Dios. Espíritu, ven. Oh, sí, mi Dios. Y lléname, Señor. Oh, sí, mi Dios. Con tu preciosa Ven, Espíritu unción. Santo. Purifícame, Sí, mi Dios. y lávame, Sí, mi Dios. renuévame, restaurame, Sí, mi Dios. Señor, con tu poder. Oh, santo, santo, santo. Oh, mi hermano, clama al Espíritu Santo. Clama al Espíritu de Dios. Renuévame, restaurame, Gracias, Jesús. Señor, te quiero conocer. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ven, Espíritu, ven y Ven, Señor. lléname, Señor. Ven, Señor. Con tu preciosa Ven, Espíritu unción. Ven y llénanos, Señor. Ven, Ven, Espíritu, ven. Tu presencia, Señor. Y lléname, Tu Señor, presencia, Dios. con tu preciosa unción. Tu presencia, Señor. Purifícame, Oh, santo, santo, y santo. lávame, renuévame. Vamos, vamos, Señor. Restaurame, Señor. Vamos, Señor, para hacer tu obra, Espíritu con Santo. tu poder. Tu presencia, tu llenura, Señor. Tu fuego, Dios, tu fuego, Y Señor. lávame, renuévame, santo, santo. restaurame, Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te quiero conocer. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oremos, iglesia. Digámosle al Señor que obre en nuestras vidas, que su mano sobre nosotros esté, que el Espíritu Santo cada día en medio de nosotros, que podamos tener esa comunión con Él. Padre, te damos gracias en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, estamos aquí en tu presencia, Señor. Cada día podemos acercarnos a ti, como dice tu palabra, llevados por la sangre del Cordero, tenemos acceso a tu presencia, Señor. Y en esta hora, Padre de la gloria, estamos pidiéndote, Señor, que para ser más efectivos en la obra que tú nos has mandado a hacer, necesitamos tu mano sobre nosotros, Señor. Necesitamos la presencia tuya, oh Espíritu Santo, dirigiéndonos, guiándonos, Señor. Que hables cada día a nuestro ser, a nuestro espíritu, Señor. Que podamos escuchar tu voz, Espíritu Santo. Que podamos escuchar tu voz conduciéndonos y guiándonos, Señor. Oh, mi Dios todopoderoso, Dios eterno. Oh, Espíritu Santo, a veces hemos tenido como alguien, como algo, como algo más de culto, Señor, como un objeto más de culto, pero tú eres una persona. Tú puedes obrar en nuestras vidas, tú puedes guiarnos, Señor, tú puedes conducirnos, tú puedes obrar cada día, que podamos tener esa comunión contigo, Espíritu de Dios, que podamos cada día decirte: hoy a dónde iré, hoy a quién hablaré, hoy a quién diré, hoy en dónde me llevarás. Que seas así cada día con nosotros, Espíritu Santo, mi Señor. Que puedas obrar en nuestros corazones, que nos dé la sabiduría, mi Dios, mi Señor, para llevar tu mensaje. Que nos des la sabiduría, mi Dios, para aclarar que solo en Cristo, aleluya, solo en Él hay salvación, que solo en Cristo somos justificados, que nuestra fe en Cristo, he aquí, por medio de ella somos justificados. Que como dice la palabra, que los que son de fe son juntamente bendecidos con el creyente Abraham. Sí, mi Dios eterno, que la bendición tuya ciertamente estará sobre nosotros, Señor todopoderoso, mi Dios eterno, mi Dios amado. Obra en nuestra iglesia, Señor. Obra en la iglesia de esta ciudad. Obra aún en la iglesia de las naciones, Señor. Que sea una iglesia de fuego, llena de tu presencia. Una iglesia fortalecida, Señor, por la presencia de tu Espíritu en medio de nosotros, Dios. Nos has dado un mandato, Señor, y ese mandato es id. Es necesario hacerlo, Dios, en la dirección y la guianza tuya, Espíritu Santo, bajo el